Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video de este proyecto 6 para el bachillerato. En esta ocasión vamos a revisar la semana número 3 de este proyecto 6. Ya hemos analizado anteriormente las semanas 1 y 2 y nos compete en esta ocasión dar una sugerencia de las actividades de esta semana 3. Bien, aquí están. Y para esta semana tenemos las asignaturas de historia, física, biología e inglés. El tema central dice la importancia de la culturalidad y la mega diversidad. Tenemos aquí la actividad 1 que nos piden inicialmente leer el texto que titula El choque cultural en América. Entonces en esta parte nos piden leer este texto. En base a esto vamos nosotros a hacer algunas actividades que están justamente en esta parte de acá, las actividades que nos piden en función del texto que debemos leer. Bien, entonces aquí en esta parte lo primero que nos piden en esta actividad 1 dice realiza las siguientes actividades, ¿no? Dice elabora un organizador gráfico de tu elección sobre la base del texto anterior. Es decir, al leer ese texto vamos nosotros a hacer un organizador gráfico, ¿no? Para organizar la información que está ahí. Y dice de tu elección. Aquí utilizar un mapa mental, tal vez un esquema de barras, etcétera. En este caso yo voy a colocar de esta forma mi organizador gráfico que titula el choque cultural en América. Me quedo una pequeña descripción de lo que es este choque cultural y acá están las ramas, ¿no? Que recuerdan que nos hablaba acerca de la encomienda, además hablaba acerca de la mita y además de el yanaconazgo, ¿no? Que es lo que nos da esta parte del texto, ¿no? Que nos pedían elaborar un organizador gráfico de nuestra elección. Luego la siguiente parte dice responde. ¿Se puede decir que América fue descubierta? Miren, nos preguntan esta parte, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que América fue descubierta? Entonces en mi caso, un criterio, yo he puesto aquí un criterio personal, he puesto que América no fue descubierta, debido a que en el continente ya habitaban personas, había tierra, montañas, ríos y lagos que convivían con sus propias creencias, costumbres y tradiciones. Debido a que la llegada de los españoles a América tuvo sus matices violentos y dominantes, podemos decir que América fue invadida. Miren, ¿sí? Es decir, no fue descubierta, sino más bien fue invadida. ¿Sí? Es lo que yo he respondido a esta pregunta que nos plantean en esta parte. Bien. Dice acá ahora, investiga información adicional acerca de la llegada de los españoles a América. Puedes ayudarte con tu libro de texto de historia, ¿no? Entonces en este caso yo tengo este esquema que ahora puse un poco, o nos da alguna información adicional, ¿no? Acerca de la llegada de los españoles a América. Ustedes pueden colocar parte de esta información que les presento. También tenemos acá otro esquema. Y tenemos acá otro esquema más, miren, ¿sí? Voy a dejar este link para que ustedes puedan visitar la página y sacar la información que ustedes crean conveniente, ¿no? Aquí tenemos alguna información adicional, miren, como parte de esta actividad. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente actividad, que es la actividad número 2. En esta parte nos piden ahora utilizar la información de las páginas 33 y 34 del texto de biología de tercero de bachillerato para sustentar o rechazar las afirmaciones que se exponen a continuación. Dice, recuerda corregir la información de aquellos enunciados rechazados. Aquí están justamente los enunciados que debemos o corroborarlos o rechazarlos. Bien. Entonces nos piden analizar las páginas 33 y 34 del texto de biología, ¿no? Es decir, nos piden del texto de integrado, sería, ¿no? De biología, física y química, ¿no? Y partimos de las páginas 33, que está justamente en esta parte, titula el tema Ecuador, país mega diverso. ¿Sí? Aquí están estas páginas, ustedes pueden leerlas y buscar información para o afirmar o negar los enunciados que nos plantean en esta actividad. Bien. Entonces en esta actividad 2, recuerden, nos pedían en este caso utilizar la información, ¿no? Del texto que habíamos visto para en este caso sustentar o rechazar las afirmaciones. ¿Sí? Y claro, si es en caso que rechacemos estas afirmaciones, hay que corregir los enunciados. Entonces el primer enunciado que nos plantean ahí dice lo siguiente: Ecuador es considerado como uno de los países más megadiversos a nivel mundial. Entonces la información que hay en esas páginas dice que Ecuador es un país megadiverso, pues dentro de su territorio se ha determinado que existe una gran riqueza en especies animales y vegetales, e incluso entre estas muchas son endémicas, es decir,
son propias del lugar y no existen en ningún otro sitio. Entonces esto nos hace ver que en este caso pues es correcto este enunciado, ¿no? Entonces hemos sustentado pues este enunciado en base a la información de las páginas y con una imagen que también está en las páginas. El segundo enunciado dice: una de las instituciones del Estado que se encarga de promocionar campañas como por ejemplo Protege Ecuador es el Ministerio de Turismo. Si ustedes consultan la información de estas páginas van a ver que ahí dice lo siguiente, miren, y hemos puesto aquí que esto no es correcto debido a que la institución que ha propuesto la campaña Protege Ecuador para cuidar un gran número de fauna silvestre que está en periodo de extinción es el Ministerio del Ambiente, miren, más no el Ministerio de Turismo. Entonces vemos que en este caso pues debemos rechazar esta afirmación y en este caso vamos a corregir, no, hemos puesto aquí enunciado correcto y sería pues una de las instituciones del Estado que se encarga de promocionar campañas como por ejemplo Protege Ecuador es el Ministerio del Ambiente. Sí, aquí está pues corregida esta afirmación. La siguiente decía ahora: según el Ministerio del Ambiente, los anfibios, las aves y los mamíferos se encuentran bajo amenaza de supervivencia. Entonces esto vemos que es correcto, puesto que en Ecuador encontramos 1.252 especies de vertebrados que se encuentran bajo amenaza, de las cuales 217 son mamíferos, 238 son aves y 276 son reptiles, y 521 son anfibios. Estos datos son tomados de la página del Ministerio del Ambiente. Entonces vemos que de acuerdo pues a este enunciado que nos plantean acá, pues es correcto. Si estamos pues sustentando esa afirmación. Muy bien. Dice además: una de las zonas más biodiversas del país es la región costera. Esto vemos que no es correcto debido a que la zona más diversa está en la región interandina, ya que presenta una gran variedad de ecosistemas únicos en el mundo. ¿Sí? Entonces acá hemos corregido y aquí está puesto: una de las zonas más biodiversas del país es la zona interandina, es decir, la región sierra, ¿no? Es lo que pues consta en las páginas del texto. Y aquí pues finaliza esta actividad número 2. Vamos a revisar la siguiente actividad. Tenemos acá la actividad número 3. Miren, aquí en esta actividad nos piden pues leer el siguiente pues resumen ejecutivo presentado como parte de la investigación científica realizada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador con el apoyo de otras instituciones vinculadas al cuidado ambiental. Entonces nos piden pues leer este resumen, ¿no? Que está en esta parte. Acá nos piden leer ese resumen y justamente responder varias preguntas que están en la parte de acá. Bien, entonces vamos a continuar con esta actividad número 3. La primera pregunta que nos plantean en base a la lectura de ese resumen es la siguiente: ¿a qué se refieren los términos nativo y endémico? Bueno, en el caso de nativo se refiere a una especie que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana, es decir, son propios de esa región. Endémico, dice, se refiere a aquellas especies de animales, plantas u otros organismos que son propios de una región geográfica determinada y no pueden hallarse naturalmente en ningún lugar del mundo fuera de ella. Miren, ¿sí? Luego la siguiente pregunta dice: ¿cuál es el mensaje principal del texto? Lo que yo pude pues ver al leer ese texto es que el Ecuador es uno de los países con mayor diversidad de anfibios en el mundo y con una alta concentración de especies amenazadas, pues se reportan más de 800 especies nativas de Ecuador que están siendo comercializadas. Miren, es lo que nos plantea pues ese texto. Miren. Luego dice acá: ¿cuál es tu opinión acerca de utilizar los recursos naturales como la biodiversidad nativa y endémica de un país para fines comerciales? Es decir, esta pregunta es personal, puesto que nos pide nuestra opinión acerca pues de utilizar estos recursos pues para fines comerciales. Yo he puesto que no se deben utilizar los recursos naturales como la biodiversidad nativa y endémica, pues representa una amenaza a la supervivencia de las especies y el equilibrio de los ecosistemas. Miren. Muy bien. Si acá volvemos nuevamente a la ficha, notemos que en esta parte ahora nos piden leer otro texto que está en esta parte de acá. Miren, y en base pues a ese texto nos piden ahora hacer otras actividades que están justamente pues en esta parte de acá, ¿sí? Como parte pues de esta actividad número 3. Y nos piden acá nuevamente contestar las siguientes preguntas en base pues al texto que nos presentan en esta parte, ¿no? Dice: ¿qué rol cumplen los biólogos en la identificación de la flora y fauna del país?
y he puesto que su rol consiste en estudiar las características de las nuevas especies de la flora y fauna encontradas. Miren. Además preguntan, ¿qué habilidades científicas han desarrollado estos investigadores? Bueno, las habilidades que han desarrollado son, por ejemplo, el pensamiento analítico y crítico, tal vez la capacidad memorística visual y auditiva necesaria para identificar nuevas especies o las ya conocidas, claro. Ellos de pronto tendrán que identificar ciertas especies, por ejemplo, de aves, ¿no? Y recordar pues las características visuales, ¿no? ¿Sí? Que tienen pues cada especie, miren. Y además auditivas, por ejemplo, el sonido que emite, por ejemplo, una especie de ave. Entonces, o de pronto la apariencia que tiene una planta, ¿sí? Entonces, todo eso tienen que identificar y tener una capacidad memorística, ¿no? Visual y auditiva. Además he puesto aquí prestar atención a los detalles, ¿no? Esto se desarrolla analizando las diferentes características de las especies, es decir, analizar pues, y tomar en cuenta todos los detalles que tenga pues, una especie. Miren. O bien, luego pues en esta parte dice, ¿cómo aportan sus investigaciones a la sociedad en general? Sí, yo he puesto acá que uno de sus grandes aportes es la protección del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Promueven la recuperación de espacios que por muchos años fueron abandonados y que han sido convertidos en áreas de esparcimiento. Han realizado varios aportes en la salud pública, el estudio de algunos insectos que son vectores de patógenos causantes de enfermedades en animales, incluido el hombre. Luego tenemos acá. Identifica si el siguiente enunciado explica la megadiversidad existente en el mundo o con qué tema está relacionado. Nos plantean este enunciado, ¿no? Entonces aquí nos piden identificar si es que este enunciado explica la megadiversidad existente en el mundo o con qué pues está relacionado. Aquí dice el enunciado que Darwin propuso una nueva explicación al concepto de evolución, el cual sostiene que las poblaciones no son homogéneas, sino que existen organismos dentro de una misma especie que varían en cuanto a su forma, fisiología e incluso comportamiento. Además, las proporciones de cada tipo varían con el tiempo. En cada generación, las poblaciones tendrán una mayor proporción de individuos que sobrevivan y se reproduzcan con mayor éxito en las condiciones ambientales existentes. Es el enunciado que nos plantea en esta parte, en que pues que Darwin propuso pues una nueva explicación, ¿no?, al concepto de evolución, en que en cada especie existen, o mejor dicho, que no son homogéneas, ¿no?, sino que existen pues conforme varía pues el tiempo, los organismos de una especie pues van variando, ¿no?, en cuanto a forma, fisiología, incluso comportamiento. Entonces nos piden ver si es que esto está relacionado, ¿no?, con la megadiversidad existente. Entonces aquí he colocado pues unos mapas aquí que se pueden servir para pues un poco explicar si es que este enunciado pues explica la megadiversidad, ¿no? Tengo acá pues otro enunciado. Entonces miren, aquí está pues el ancestro, ¿no? Y después se derivan pues 3 y de cada uno se siguen pues derivando más especies, ¿no? Y obviamente pues es más o es megadiverso, ¿no? Entonces un poco pues esto explicaría que pues ese enunciado que pues, lo pusimos ahí pues explica justamente pues la megadiversidad que existe, ¿no? Ya que conforme pasa pues el tiempo, explicaba ese enunciado pues que los individuos pues cambian pues su forma, ¿no? Forma, fisiología. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente actividad. Y tenemos acá la actividad número 4. La actividad pues de física. Dice acá, lee con atención el siguiente artículo, y este artículo habla acerca del magnetismo, el ancestral enigma que logró descifrar una civilización mesoamericana. Entonces aquí nos hablan acerca justamente del magnetismo, los primeros estudios, ¿no?, que se hizo pues acerca del magnetismo. ¿Sí? Todo eso nos piden pues leerlo y realizar estas actividades, ¿no?, de esta pues actividad número 4. Dice, indaga sobre los estudios del magnetismo desarrollados por los mayas y por las culturas orientales. En este caso colocamos algo sobre las culturas orientales. Dice que se sabe que hacia el siglo III a.C. y con propósitos mágicos se tallaron en China algunos objetos empleando imanes naturales. Entre ellos los más famosos fueron las cucharas magnéticas. Aquí tenemos una imagen de eso.
Estas se podían modelar de tal manera que se mantuvieran en equilibrio, apoyándose en un solo punto cuando se fijaban en una superficie plana. Entonces, miren que está pues justamente este artefacto, ¿no? Donde pues se empleó mucho el magnetismo. Otra, tenemos acá en cambio que una barra magnetizada de aproximadamente 1400 años de antigüedad ha sido desenterrada en el sitio Olmeca de San Lorenzo, en el sur de México. Miren. Otra anomalía magnética en el hocico de una escultura animal en Izapa también parece haber sido incluida deliberadamente durante su manufactura. Esto pues en cuanto a las culturas mesoamericanas, ¿no? Que pues tenían algunos estudios o utilizaron el magnetismo, ¿no? En este caso pues en sus esculturas, ¿no? La siguiente parte nos habla acerca de que nos piden realizar un cuadro comparativo con la civilización mesoamericana. Aquí he colocado este cuadro, ¿no? Que ahora pues acerca de las culturas orientales y la civilización mesoamericana. Obviamente pues en esta civilización mesoamericana están inmersos pues los olmecas, los mayas, los aztecas, ¿no? Entonces aquí tenemos los estudios del magnetismo. Hemos puesto pues lo que hemos colocado anteriormente acerca de las culturas orientales, de la civilización mesoamericana, y aquí hemos puesto algunas creaciones, ¿no? En base pues al magnetismo. Recuerden la cuchara magnética, y acá pues era una cabeza colosal, ¿no? Que justamente era una de las hallazgos, ¿no? De la cultura, de la civilización mesoamericana, en donde estaba relacionada con el magnetismo. La siguiente parte nos pedían ahora. Dice, revisa desde la página 105 hasta la 115 del texto de física de tercero de bachillerato. Con retroalimentación de tu docente, resuelve los ejercicios 14, 15 y 16 de la página 111. Entonces en esta parte tenemos justamente pues el texto de física, ¿sí? Recuerden, este no es el texto integrado, ¿no? Es el texto pues de física en sí, ¿no? Y nos dicen que en la página, bueno, revisar algunas páginas, ¿no? Pues con la tutoría del profesor, y nos piden en la página 111, que está en esta parte de acá, 111, miren esta parte, nos piden pues a resolver los ejercicios 14, 15 y 16, es decir, el 14, el 15 y el 16, ¿sí? Nos piden pues resolverlos. Obviamente pues para poder resolverlos debemos analizar y leer bien la información que está en esta parte de acá, que es pues acerca del teorema de Ampère. Bien, entonces aquí en esta parte el número 14 decía, enuncia el teorema de Ampère y explica cuál es su utilidad principal. Aquí tenemos el enunciado del teorema de Ampère, que está justamente en el texto. Dice acá pues que la circulación del campo magnético sobre cualquier curva cerrada C es igual al producto de la permeabilidad nu sub 0 por la intensidad de corriente eléctrica I sub C, que atraviesa la superficie limitada por la curva cerrada C. Entonces aquí nos hablan. Su utilidad radica en que nos permite calcular el campo magnético generado por corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea de cerrada adecuada. Entonces miren, esto se refiere pues al cálculo del campo magnético que se origina, ¿no? Mediante pues la electricidad. Entonces es justamente la utilidad que nos permite pues este teorema de Ampère. El siguiente dice, el 15. Dice, un solenoide formado por 350 espiras tiene una longitud de 24 centímetros. Calcula la inducción magnética en su interior si la intensidad de la corriente que circula por él es de 2 amperios. Si ustedes aquí regresan al texto, notamos que acá tenemos un ejercicio pues similar en esta parte de acá. Nos piden pues resolver un ejercicio que es similar a este, únicamente está cambiado pues la cantidad de espiras, la longitud y la intensidad de corriente. Entonces aquí la idea es hacerlo pues como está en esta parte de acá, para lo cual hemos planteado la siguiente fórmula, ¿no? Que nos permite pues calcular justamente pues esa inducción magnética B. Tenemos acá los datos, que son pues la cantidad de espiras, que son en este caso 350 espiras. Tenemos la longitud, que es de 24 centímetros, y la intensidad de corriente, que son 2 amperios. Acá tenemos esta longitud en centímetros. Lo primero que hay que hacer aquí es transformarla a metros, y sabemos entonces que 100 centímetros equivalen a 1 metro. Me permite entonces esto cancelar el centímetro con el centímetro, y esto me da pues 24 dividido entre 100, 0,24 metros. Bien, entonces en este caso vamos ahora a reemplazar la información en esta ecuación. Entonces en esta parte hemos reemplazado aquí esta constante phi sub 0, el número de espiras, la longitud y
la intensidad de corriente. Al hacer esta operación, bueno, aquí vamos primero a cancelar, ¿no? Metro con metro, el amperio con el amperio. Y nos queda aquí la multiplicación de 4pi por 10 a la menos 7 por 350 y por 2. Y eso dividido entre 0,24. Lo que nos da un valor de 3,67 por 10 a la menos 3 teslas. Que sería pues la unidad de medida pues de la campo magnético, ¿no? De la inducción del campo magnético en el interior del solenoide. Luego el siguiente ejercicio dice: define circulación del campo magnético y escribe su expresión matemática. Nos piden definirlo y en el texto está justamente pues esta definición. Dice que se llama circulación del campo magnético a la integral a lo largo de una trayectoria cerrada del producto escalar del vector inducción magnética V por el elemento trayectoria de L. Entonces aquí está la expresión matemática justamente de esta circulación del campo magnético. Si nos piden únicamente pues definirla, no nos piden ver sus variantes ni tampoco hacer ningún ejercicio en base pues a esto. Ustedes pueden ampliar de pronto la información acá, ampliar esta definición de esta magnitud en base pues a la lectura de estas páginas de la 105 a la 115 del texto. Muy bien. Bien, y si estamos nuevamente acá pues en la ficha. Y aquí notamos que ya tenemos luego la actividad de inglés, la actividad 5 de inglés, que lo subiremos pues en un video próximamente pues al canal. Y así terminamos con esta actividad de esta semana 3, proyecto 6 para pues el bachillerato. Espero pues que este video haya sido útil para ustedes. No se olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Gracias a todos por visitar el canal. Los veremos en el próximo video.